Sí, ¿Se escucha bien también? sí, Perfecto. Bueno, primero que nada, buenas noches a todos mis amados hermanos. Entonces, vamos a continuar con la serie de las heridas, de las grandes heridas, que es un trabajo en conjunto de la Fundación Fuente de Amor y Vida y Ministerios al Staff. Y bueno, quiero agradecer nuevamente a nuestro apóstol y la pastora Lizo también por eh, permitirme pues compartir esto aquí con nuestros amados hermanos, que sea de edificación para todos. Y bueno, son las grandes heridas emocionales. Hemos venido hablando ya de varias, del rechazo, del abandono, de la traición, de la injusticia, del menosprecio. Y hoy vamos a hablar de otra herida, pero de la herida de la humillación. Pero todos comenzamos siempre con Isaías unos del 5 al 6, donde nos dice que así está la humanidad, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida hinchazón y podrida llaga, no están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Y por eso es que es tan necesario este material y tan útil para la sanidad de esas heridas emocionales que están allí y que pueden causarnos tropiezos en la vida. Y Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y esto siempre nos recuerda que eh, muchas veces nos preguntamos por qué me están sucediendo ciertas cosas, o por qué mi vida está teniendo ciertas situaciones que no logran am, resolverse. Mire, esto es tan profundo que inclusive a veces todas estas heridas pueden causar situaciones de enfermedad y a veces la enfermedad no tiene más que un trasfondo de una herida y hasta que esa herida no se sana, la persona no logra recuperar su salud. Por lo tanto, es tan importante esto. Entonces, las heridas emocionales nos impiden ser nosotros mismos y nos impiden crecer para convertirnos en aquello que fuimos llamados a ser. Y cada uno de nosotros tenemos un propósito, tenemos un llamado, pero si están esas heridas presentes, es bien difícil que podamos cumplir con ese propósito. Somos seres hermosos, creados para la bondad, para la belleza, en la sencillez de la vida, creados para la paz, para la solidaridad y el amor, para que esos frutos del Rúa, del Espíritu del Santo, puedan fluir a través de nosotros. Pero eso no va a suceder hasta que no estemos sanados, no de la forma correcta. Entonces la herida que vamos a hablar hoy es la herida de la humillación. Una herida también que se causa muy profunda en el corazón de nosotros, ¿verdad? Y humillar es rebajar, es degradar o avergonzar a alguien, hacer que alguien se sienta apenado o avergonzado por algo. Y esta herida también, como las demás, eh, muchas veces sucede desde la infancia. En una gran mayoría, casi todas estas heridas se empiezan a marcar en nuestras vidas desde que estamos bien pequeñitos. Y ahí vemos esa figura, ¿verdad? De ese niño allí, bien acongojado, pues quizás pasando por un proceso donde se siente avergonzado o se siente rebajado. ¿Y quién no ha pasado por allí? Todos nosotros, de una u otra manera, hemos sentido que de alguna forma quizás hemos sido humillados por algo o por alguien. Puede ser un padre, una madre, puede ser un profesor. Yo recuerdo muchísimo que, mire, y esas cosas marcan, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato. Yo siempre fui bastante tímida, me costaba mucho relacionarme con las personas y me llamaba la atención el deporte de voleibol, pero pues como era tan tímida, pues no me atrevía así como a querer practicarlo. Y recuerdo una profesora que estaba allí, eh, ese día como que me armé de valor y dije que yo quería jugar. Y pues claro, al no tener práctica, yo no hice bien ninguna jugada. Y claro, ahora me da risa, pero en aquel momento de verdad fue muy, 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 muy malo para mí, porque esa profesora me dijo que yo no servía para nada, que yo no servía para jugar voleibol, que yo, o sea, me trató tan mal, yo me sentí como tan pequeñita y mire, eso fue suficiente como para que más nunca yo intentase
hacer ningún tipo de deporte, por lo menos donde alguien me viera, porque definitivamente me sentí totalmente inútil. Claro, un niño no tiene la capacidad siempre y también depende del temperamento, ¿verdad? En mi caso me marcó, pero todos quizás de alguna manera hemos vivido un poco esto. Ahora bien, la herida de la humillación normalmente se despierta en el niño cuando éste se siente que alguno de sus padres se siente avergonzado de él o tiene miedo de que se pueda sentir avergonzado porque se ha ensuciado. Vamos a suponer el caso de que los niños, los padres son exigentes y quieren que el niño ande impecable porque no guarda las formas sociales o porque va mal vestido. El niño se siente degradado, comparado, mortificado o avergonzado a nivel físico de hacer o de tener. Sencillamente es el niño, o en caso del niño, pero también lo podemos llevar ya a la etapa adulta, ¿verdad? Puedes sentirte que de pronto no calificas. Y eso, aquí estamos hablando de un niño frente a los padres, pero eso en una edad más adulta puede ser con cualquier figura de autoridad, puede ser un jefe, ¿verdad? En tu trabajo, puede ser, si estás en la universidad, puede ser con un profesor, si estás en algún lugar donde de pronto, vamos a poner un ejemplo, dentro de tu comunidad y están resolviendo situaciones y hay personas que están en liderazgo y tú te sientes degradado o humillado por alguien, tú puedes tener todo este tipo de sentimientos. Claro, entre más cercana sea la relación, mayor y más profunda se va a hacer la herida. Pero igualmente, la sensación de la humillación se va a sentir allí. La persona lo va a experimentar. Entonces, la humillación dice que la persona que sufre de esta herida no está en contacto con sus sentimientos. ¿Qué quiere decir esto? Es como que si la persona se desconectara de sí misma. Pues ellos pues tienen miedo de que los demás se molesten o avergüencen por ellos. El niño empieza sin querer y fíjense que casi todas las heridas, todas y cada una de las heridas, se conectan con la herida del rechazo, porque de alguna manera, una vez que la persona experimenta ya sea la herida de la injusticia, ya sea la herida del abandono, ya sea esta herida que es la humillación, automáticamente empiezan como a rechazarse a hacer un rechazo hacia sí mismo. En el caso de las personas que tienen la herida de la humillación, se vuelven hipersensibles, son personas pero muy sensibles y cualquier cosa les puede herir. Si alguien que ama se siente infeliz, es muy posible que ellos se sientan responsables. También estas personas se sienten sin valor, que no son dignas, que no son merecedoras de nada y esto muchas veces no les permite que ellos puedan hacer regalos caros o que se puedan tratar con eh, respeto hacia sí mismos y con valoración. Eh, por lo general son personas que también sufren de autoestima baja. Se sabotean de muchas formas, son personas que de muchas formas también les es difícil a veces progresar en cualquier ámbito. ¿Pero por qué? Porque constantemente entran en un plano así como de victimismo. Su mayor miedo es la libertad, pues de pequeños no se les daba mucha libertad. Ellos prefieren mantenerse como en esa posición de no me muevo mucho, no digo mucho, no solamente para que no me avergüencen, sino porque quizás en ese espacio me siento más seguro y me expongo menos. Esas personas también pueden tener problemas del páncreas, diabetes o hipoglicemia, pues no se tratan con dulzura ellos mismos. Normalmente son bien um, exigentes consigo mismos y constantemente también se humillan a sí mismos. Y así como cada una de las heridas anteriores que hemos venido hablando, siempre hablamos de que hay unos síntomas en cada una de estas heridas, ¿verdad? Como la estamos mencionando ahorita. En la de abandono hay síntomas, en la de rechazo, en la de traición, en la de injusticia, pues en la de humillación también. Entonces, una de esas son el aislamiento, el retraimiento, la vergüenza. Son personas que viven mucho con vergüenza o con culpa, con deseos de venganza muy solapados, pero eso está allí a causa de como una ira reprimida, depresiones constantes. Ellos se sienten sin valor, o sea,
lo que hablamos acerca de la baja autoestima y indignación. Sienten que, fíjate que esta herida se conecta también con la herida un poco se puede ir uniendo con la herida de rechazo y con la de injusticia, porque de alguna manera es como que si no perciben que están siendo tratadas como deberían, aunque estos son menos conscientes de esto. En realidad ellos como que ellos mismos empiezan como a lastimarse a sí mismos. Entonces, ahora bien, sabemos que los síntomas, como cualquier herida natural, es solamente lo que vemos, más no necesariamente es la causa. Y hasta que no vamos a la causa, realmente algo no se sana. Así como en cualquier enfermedad, ¿verdad? Un médico a buscar cuál es la raíz o el problema de fondo para poder tratar esa situación y que la persona pueda realmente curarse o sanarse. Igual suceden con las heridas emocionales. Hay que ir siempre hacia la raíz. En este caso, todos esos síntomas que vemos allí, que son aislamiento, retraimiento, vergüenza, deseo de venganza, represión, depresión, indignación y que un sentido sin valor, son solamente los síntomas. La raíz de esto es una herida de humillación. Ahora, lo que tiene que hacer la persona es tratar de descubrir cómo se causó esta herida o cuántas de estas heridas ha sufrido. Uno de los ejercicios que se pueden hacer para estos casos y se recomienda con cada una de las heridas es sentarse con un papel y ir escribiendo aquellas situaciones que usted pueda traer a la memoria, ya sea de su niñez, de su etapa de juventud o más adulta, o las veces que usted haya experimentado eso con alguna persona y que escriba eso allí, escribe el nombre de esa persona y si quiere puntualice el momento en que usted vivió eso. ¿Para qué? Para que luego pasemos el proceso para que haya sanidad. Porque usted puede tratar de calmar eso y que como trabajar con los síntomas y decir, no, yo estoy bien, no me pasa nada. O hacerse el fuerte y sobrellevar la vida. Pero sobrellevar la vida no es resolverlo. Y por eso leímos ese pasaje de la palabra que dice que nos habla de que la maldición no viene sin causa, porque muchas veces suceden cosas en nuestras vidas, pero hay causas de fondo. Y hasta que no las descubrimos, no podemos y no las resolvemos, entonces los problemas recurrentes que se están dando a causa de esto no se eliminan. Ahí tenemos personas que, por ejemplo, hablando de ese tipo de comportamiento eh, de victimismo, ¿verdad? Que es tan nocivo para la persona misma porque sin querer empieza a ser inclusive hasta su alrededor un ambiente, lo que llaman hoy en día tóxico, que dicen, no, esa persona es tóxica. Y realmente la toxicidad que podemos, porque todos tenemos un poco de esto, ¿verdad? Es causado por todas estas heridas. Una vez que usted empieza a ir descubriendo dónde están esas heridas, cómo fueron causadas, y empieza ese proceso de sanidad, que es lo que hemos venido haciendo con cada uno de las series que hemos venido dando, pues entonces se van a ir quitando esos comportamientos incorrectos o esos comportamientos que en vez de ayudarle a avanzar y de darle esa libertad para que usted pueda hacer eso que fue llamado a hacer, como mencionábamos al principio, pues entonces es solamente así que usted realmente va a poder lograr avanzar. Ahora fíjense, el rechazo nos roba la estima, el abandono nos roba el amor, la traición nos roba la confianza, la humillación te roba la dignidad y el valor. Aquí nos faltó el menosprecio y falta todavía la herida también de la burla, que después la pastora Alicia la va a explicar. Eh, pero cada una de estas heridas causan un efecto en nosotros y cada una de esas falta de estima, de esa falta de amor, de esa falta de confianza, de esa falta de dignidad, de valor, pues sencillamente va a ser evidente en nuestra relación con nosotros mismos y también con los demás y aún inclusive con nuestro Padre Celestial también. Para ser conscientes de la herida de la humillación,
se sugiere que aprendas a reconocer las veces en que te sientes avergonzado de ti mismo o de otro. Esto es importante, porque quizás de pronto no necesariamente ah, puedas recordar ahorita eh, situaciones, pero si tú estás notando, o sea, porque eso sería un síntoma, que constantemente tienes esta situación de que, no sé, te sientes avergonzado fácilmente de ti mismo o de otros y, y te sientes sin valor o que te comparas o te criticas duramente hacia ti mismo. Entonces tienes que pensar que es muy probable que tengas esa herida. Lo que tienes es que descubrir realmente cómo se ocasionó para ser sanado. Pero si no, puedes ir al Padre también y decirle, Padre, muéstrame, enséñame. Acuérdense que nosotros a veces no somos capaces de ver esto porque esto está a veces en el inconsciente, está allí a veces nuestra mente tiene un sistema como eso se llaman mecanismos de defensa, ¿verdad? Emocionales para protegernos y puede ser que no podamos evocar recuerdos a veces, pero el Padre Celestial, que conoce todo, nos conoce desde el vientre de nuestra madre, Él puede a veces ayudarnos a traer a memoria algo o algún hecho donde tengamos que ser sanados. Es importante también que te des cuenta que tu madre o padre también sufren la misma herida, o sea, todos hemos sufrido de esas heridas. Aprende a tomarte tiempo para sentir tus necesidades antes de decir sí, porque estas personas que tienen la herida de la humillación, por lo general, para sentirse también como bien con los demás y no ser desaprobados y no sentir más humillación, es más fácil que ellos accedan a cualquier cosa. Asume tu responsabilidad y libérate de la carga y culpa de los demás. O sea, es un llamado a que no vivas con esa dependencia emocional de que tienes que ser aprobado para sentirte aceptado, sino que inclusive cuando empiezas a sanarte de esta herida, puedes realmente también sentirle la verdadera aprobación que importa, que es la de nuestro Padre Celestial. Y cuando Él nos aprueba, no importa quién nos desapruebe, ¿verdad? Y esto nos hace también entrar en libertad. Una vez la herida de humillación esté sanada, detrás de esa máscara masoquista se encuentran personas, porque es que es interesante. eh, Casi siempre este tipo de personas, sobre todo las personas que tienen más tendencia hacia esta herida, porque acuérdense que hay diferentes tipos de personalidad. Entonces no todos reaccionamos de la misma manera ante lo que nos sucede. Pero hay personas que son como mucho más sensibles y esta herida específicamente las marca muchísimo más. Pero detrás de una vez que esa herida se ha sanado, y detrás de esa máscara de victimismo o de masoquista que esa persona se ha colocado para protegerse, normalmente hay personas que conocen y pueden respetar sus necesidades, que son sensibles también a las necesidades de los demás y capaces de respetar las libertades del otro. Son buenos conciliadores o son buenos mediadores, porque son personas que tienen mucho sentido hacia otros, son joviales, se convierten en personas muy altruistas y generosos, o sea que ellos siempre van a tener como esa capacidad de abrazar a los demás y de mostrar ese amor hacia otros. Son organizadores con talento, con mucha dignidad, están satisfechos de ser quienes son. Y qué hermoso, mire lo que estamos leyendo allí, toda la riqueza que hay a veces en un ser humano, pero que debido a estas marcas, a estas heridas, a esto que nos contamina, que nos ensucia, que es como un lastre, una basura que cargamos encima, y hasta que no se quita de nosotros, realmente no podemos estar en plenitud como el Padre nos quiere realmente. Y yo recuerdo que, o sea, yo he vivido cada una de estas heridas y yo estoy casi segura que todos los que estamos aquí de una u otra manera las hemos experimentado. Unos en mayor medida algunas y otras en menor medida otras. Pero yo las he vivido intensamente casi todas. Y de verdad le puedo decir hoy en día las glorias del Padre Celestial, lo que ha hecho en mí, en mi corazón, la forma en cómo me lo ha sanado, en cómo ha podido vendar cada una de esas heridas y sacar de mí algo que yo misma no podía ver, o sea, eh, que yo me quedo admirada y entonces digo, realmente Él es el alfarero.
Él es el alfarero y Él nos transforma, Él nos moldea según su buena voluntad. Entonces es tiempo de ponernos en las manos del alfarero. Pero la medicina entonces, ¿cuál es? Y la volvemos a repetir como en las demás sesiones pasadas. El amor el amor y el perdón. Y que el perdón no es más que esa manifestación del amor, pero estamos hablando de ese amor que no es el de este mundo, ¿verdad? Que no es el que está basado en emociones ni en sentimientos, sino que es el verbo en acción. Y Primera de Corintios dice que el amor es sufrido. Primera de Corintios 13:4 dice el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y de verdad le puedo decir que yo no conocía ese amor. Yo conocía el amor que enseña el mundo, de emociones, de sentimientos y de pensar en puras cosas de mariposas y no quiere decir que el amor no tenga sentimientos ni emociones, claro que sí, pero el amor en sí no es solamente las emociones, sino que es la acción, es cuando usted voluntariamente manifiesta el amor con sus decisiones, con su voluntad. Y en este caso el perdón viene siendo una forma en cómo se manifiesta el amor eh, el perdón hacia quién, hacia aquellas personas que de una u otra forma nos lastimaron. Fíjese, yo estaba contando ahorita la historia de lo que me hizo esa profesora y a mí hoy en día me da risa, pero durante años eso me marcó muchísimo. Yo recordaba eso y me causaba dolor porque sentía que por culpa de ella, imagínense como yo pensaba, por culpa de ella, yo no había podido avanzar en la parte deportiva. O sea, es como que si ella me hubiese marcado. Y de cierta forma no le puedo quitar, vamos a decir, cierto grado de responsabilidad, pero obviamente la forma en como yo respondí ante lo que me pasó, pues también tuve mi grado de responsabilidad. Pues claro, estaba muy niña, pero una vez que fui creciendo, entonces entiendes que dices, bueno, pero no me puedo quedar allí, o sea, tengo que seguir avanzando, mi vida no se puede quedar en rencores, no se puede quedar en faltas de perdón, no se puede quedar en resentimientos, sino que tengo que avanzar. Y si para yo avanzar tengo que soltar el rencor, el resentimiento, los malos pensamientos, los odios, las rencillas, entonces eso es lo que voy a hacer. Y la lista era larga de personas a las que yo tenía que perdonar, pero poco a poco, una por una, he ido perdonando y todavía al sol de hoy sigo porque en nuestra vida no va a parar estas situaciones recurrentes que tienen que ver con las heridas. Siempre vamos a seguir siendo heridos. Mateo 6:12 dice, y perdonándonos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es la oración que Yahushua enseñó, ¿verdad? Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, te acuerdas de tu hermano tiene algo contra ti, bueno, allí dice que tienes que dejar tu ofrenda e ir a ponerte a cuentas con tu hermano para que realmente esa ofrenda pueda llegar a la presencia del Padre. Y fíjense, el Padre dice, no, si tú no perdonas, yo no te perdono, porque Él puso esa condición. ¿Para qué? No porque él no quiera perdonarnos, sino porque es la única forma en que podemos ser libres. Y en Salmos 147:3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridos. Entonces, venda sus heridas. O sea, quiere sanarnos, pero Él dice, ajá, yo quiero sanarlo, yo quiero vendar esas heridas y quitar ese quebrantamiento de su corazón, pero yo necesito que ustedes den el primer paso, que es el perdón. Si ustedes no dan ese primer paso, yo no voy a poder hacer lo otro. Y el segundo es que aceptes el perdón y el amor de Adonai. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos cuesta recibir el perdón de nuestro Padre Celestial. Recibir, o sea, entonces ya nosotros de pronto perdonamos a alguien o de pronto si estamos molestos con nosotros, bueno, le pedimos perdón al Padre si nosotros lo hemos ofendido, pero nos cuesta recibir el perdón del Padre, o sea, sentir que Él de verdad nos perdonó y olvidarnos. Entonces el Padre se olvidó, pero nosotros lo seguimos recordando.
Entonces dice, yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Yahweh, Jeremías 30:17. Mateo 27 al 39 nos habla de el que fue herido por nuestras rebeliones, Yahoshua. Y si alguien sabe de las heridas, es Yahoshua. Pues él pasó también por la herida de la humillación. Y los que pasaban decían, dice Mateo 27:39, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate de ti mismo. Si eres hijo de Elohim, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndolo con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Elohim, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Elohim. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. O sea, todos se pusieron de acuerdo para estar allí escarneciéndole y humillándolo. Des- Después de toda la humillación que estaba viviendo allí en el madero, nuestro amado Yahushua, que lo hizo por nosotros. Pero ¿sabe qué hizo él? Él no tomó venganza, él no dijo, él pudo haber acabado con todos ellos en ese momento, pero él decidió perdonar. Y así nos dio el ejemplo. Nos dio el ejemplo para que se cumpliera justicia y nosotros también entonces tenemos el deber de perdonar. Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contada con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Qué belleza, qué hermoso. Mire, él nos dio el ejemplo, él nos dio el ejemplo y nos dijo, si yo lo hice, si yo perdoné a los que me humillaron, a los que me despreciaron, a los que me escarnecieron, y yo no tomé mi venganza y más bien di mi vida por todos ellos, que entre ellos también estamos nosotros, porque todos de una u otra manera siempre le hemos fallado a nuestro Padre Eterno. Entonces, Él nos está diciendo, yo he provisto para ustedes la sanidad, yo he provisto para ustedes la salida, pero no le den oportunidad al enemigo, porque es que cuando nosotros decidimos no perdonar, cuando decidimos no soltar esas rencillas o esos dolores, esos rencores del corazón, pues sencillamente no podemos ser sanados. Y si usted está teniendo problemas con eso, mire, hay una forma también. Usted puede decirle, Padre, me está costando mucho perdonar a esta persona, quien quiera que sea. Ayúdame a perdonar. Ayúdame, dame el amor tuyo para yo poder amar a mi enemigo inclusive. Amarlo con el amor tuyo, porque definitivamente en nuestras fuerzas muchas veces no vamos a poder. Vamos a necesitar que el Padre Celestial nos ayude. Mire, se los digo, y a medida que pase el tiempo y entre más cosas, más avance las situaciones que se van a ir dando,
tanto enfriamiento del corazón de las personas y donde la constante va a hacer que estas heridas se nos estén causando. Si nosotros no estamos fortalecidos en la fe y en el amor, que es el vínculo perfecto, como dice la palabra, va a ser muy difícil que realmente podamos estar preparados para poder otorgar perdón a aquellos que de una u otra manera van a seguir causando en nosotros heridas de rechazo, heridas de abandono, de injusticia, de humillación, de menosprecio, todas estas heridas, todas y cada una de estas heridas. Entonces el llamado es de nuestro Padre Eterno a soltar, a perdonar y a entregar en sus manos toda nuestra causa, para que Él sea el que tome venganza en el tiempo en que Él ha decidido que así ha de ser. Y pues Él, como se lo dije, él sufrió todas las heridas. Él fue rechazado, fue abandonado, sufrió injusticia, fue traicionado, fue humillado, todas. Así que Él nos conoce, Él nos entiende y por lo tanto Él quiere ayudarnos, pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte, que es esforzarnos en por ejemplo, mire, eso yo lo llevo a la práctica, vamos a llevarlo a la práctica. Digamos que usted está, y nos toca practicar con los de nuestra propia casa, dentro de su propia familia o dentro de la propia familia espiritual, familia de sangre y familia espiritual. Usted puede tener una discusión, por ejemplo, con el esposo o la esposa, y eso no significa que entonces ahora van a durar una semana o 2 semanas o 15 días o 3 semanas sin hablarse, porque ahí no hay perdón. O sea, definitivamente tenemos que aprender a pasar esa página rápido y a realmente a practicar el amor, practicarlo con hechos, no con palabras. Igualmente dentro de la congregación, con nuestros hermanos en la fe. Podemos a veces herirnos sin querer o sin querer queriendo, porque a veces puede pasar, pero no importa, estamos aquí para aprender, para crecer y para perdonarnos los unos a los otros. Y se aprende a veces fallando, pero hay que hacer la parte. Eso quiere decir que si me encuentro con el hermano que de pronto ya no me cae tan bien, igualito voy y lo abrazo y le digo te amo, con ganas y sin ganas, pero obedezco para que el Padre haga lo que le toca. Y en ese proceso el Padre puede sanar mis propias heridas. Pero si yo digo no, yo no, porque Él no se lo merece, porque Él mira lo que me hizo. Bueno, usted está tomando la actitud incorrecta. Créame que no es fácil, yo se lo digo, pero también cuando lo hace en obediencia, aunque usted no tenga ese sentimiento, usted va a ver cómo el Padre viene y le sana. Y usted se va a dar cuenta del milagro del amor que va a suceder dentro de su corazón, porque yo soy testigo de eso. Y Hebreos 4:15, ya terminando, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, eh, sino que fue tentado en cada, ay, no leo aquí bien, según su justicia semejante, pero no leo. No, mis lentes no me están dando ahorita para esto. Bueno, Yahoshua, Él es el sumo sacerdote y Él intercede por nosotros. Y Él nos ha dado el ejemplo. Y Él se compadece de nosotros porque Él ha vivido todo esto. Él lo sabe y lo entiende. Por lo tanto, para Él no es desconocido nuestro dolor, el sufrimiento que podamos vivir, nuestras lágrimas que hayamos derramado. Él no es indiferente a nada de esto. Él está allí esperándonos con los brazos abiertos diciendo, no importa, ven a mí, yo te abrazo, yo te abrigo, si te hirieron, si te humillaron, no importa. Yo te abrazo, yo te sostengo y yo te sano. Y como Él te sana, entonces ahora estás más fuerte y por lo tanto estás más preparado para enfrentar cualquier otra batalla que se presente en el camino. Bueno, amados hermanos, este es el tema que hoy queremos